Advertencia. El contenido de este vídeo para algunos podría ser ofensivo y la gente que participa son única y exclusivamente personajes. Sentirse ofendido desvía el propósito de este vídeo, el cual es entretener. Gracias por su comprensión. La creencia en duendes y leñadores ha sido una parte integral de la cultura popular en muchos países a lo largo de la historia. Estas criaturas mitológicas, a menudo descritas como seres humanoides con habilidades sobrenaturales, han sido objeto de numerosas leyendas y relatos de horror en diversas partes del mundo. La fascinación con estas entidades no solo se refleja en el folclore tradicional, sino también en la literatura y el cine contemporáneos. En este video exploraremos las historias de duendes y leñadores que han sido documentadas en diferentes culturas y analizaremos cómo han sido interpretadas en la literatura y el cine a lo largo del tiempo. Además, veremos algunos casos reales de experiencias paranormales que pueden estar relacionados con estas criaturas, ofreciendo una visión más amplia de su impacto en la cultura popular. Los duendes y los leñadores, aunque distintos en sus características y orígenes, comparten un lugar prominente en la mitología de muchas sociedades. Los duendes, conocidos por su naturaleza traviesa y a veces benévola, son figuras recurrentes en el folclore de Europa, América Latina y otras regiones. Por otro lado, los leñadores, con su imagen robusta y su conexión con los bosques profundos, se han convertido en símbolos de fuerza y misterio en las narrativas de lugares como Norteamérica y Europa del Este. La representación de estas criaturas en la literatura y el cine ha variado significativamente, reflejando los cambios en las creencias y valores de las sociedades a lo largo del tiempo. Desde cuentos infantiles hasta películas de terror, los duendes y leñadores han sido utilizados para explorar temas complejos como la naturaleza humana, el bien y el mal, y la interacción entre el mundo natural y el sobrenatural. En este recorrido, también abordaremos algunos de los casos más intrigantes de experiencias paranormales reportadas en todo el mundo, que han sido asociados con la presencia de duendes y leñadores. Estas historias, aunque a menudo desestimadas por la ciencia, siguen capturando la imaginación del público y alimentando el misterio en torno a estas enigmáticas figuras mitológicas. Los duendes son seres mitológicos cuya presencia se ha registrado en diversas culturas alrededor del mundo, cada una con sus propias variantes y características específicas. En general, se cree que los duendes habitan en bosques, montañas y otros entornos rurales, donde ejercen sus habilidades sobrenaturales. A menudo se los describe como humanoides pequeños, a veces con orejas puntiagudas, cabello desordenado y vestimenta hecha de materiales naturales, como hojas y cortezas. En Europa, la tradición de los duendes es particularmente rica y diversa. En Irlanda, por ejemplo, los duendes son conocidos como leprechauns, figuras diminutas que a menudo guardan tesoros y son famosos por su astucia y habilidad para evadir a los humanos. Los leprechauns se han convertido en un símbolo cultural en Irlanda, especialmente asociados con el Día de San Patricio, y son conocidos por su carácter dual. Pueden ser benévolos y ayudar a quienes encuentran su oro, o traviesos y causar problemas a los codiciosos. En España y América Latina, los duendes tienen una presencia igualmente notable. En España se habla de los trasgos, pequeños seres que habitan en las casas y causan travesuras, como esconder objetos o hacer ruido durante la noche. En México, los duendes son parte integral del folclore indígena y mestizo. Los chaneques, por ejemplo, son duendes que viven en los bosques y selvas del sur del país, y se dice que protegen la naturaleza y pueden castigar a aquellos que dañan su entorno. En la literatura, los duendes han sido representados de diversas maneras. William Shakespeare, en su obra Sueño de una noche de verano, presenta a Puck, un duende travieso que causa caos entre los personajes humanos con sus travesuras mágicas. Esta representación ha influenciado la percepción de los duendes como seres juguetones y a veces caóticos.
En la literatura infantil, los duendes a menudo son presentados como ayudantes mágicos que asisten a los protagonistas en sus aventuras, como en la serie de libros The Spiderwick Chronicles de Tony Dieterlisi y Holly Black. El cine también ha contribuido a la popularidad de los duendes, especialmente en el género de fantasía. Películas como Labyrinth, 1986, dirigida por Jim Henson, presentan a los duendes como habitantes de un mundo mágico, a menudo gobernado por un líder poderoso y enigmático. En la cultura popular contemporánea, los duendes han encontrado un lugar en series de televisión y películas de gran alcance, como Harry Potter, donde los elfos domésticos, aunque diferentes en algunos aspectos, comparten varias características con los duendes tradicionales. A pesar de su popularidad en la ficción, hay muchas personas que creen en la existencia real de los duendes. En algunas comunidades rurales de Latinoamérica y Europa, todavía se cuentan historias de encuentros con estos seres. Por ejemplo, en algunas regiones de México, se cree que los duendes pueden robar a los niños y reemplazarlos con sus propios hijos, una creencia que ha sido transmitida de generación en generación. En Filipinas existe la figura del duende, un pequeño ser que puede traer buena o mala suerte. Dependiendo de cómo se le trate, el duende puede bendecir a una familia con prosperidad o maldecirla con infortunios. Los duendes filipinos son respetados y temidos y se cree que viven en montículos de tierra, árboles antiguos o incluso en las casas. En resumen, los duendes son seres profundamente arraigados en el folclore de muchas culturas, cada una con sus propias variaciones y características únicas. Ya sean vistos como traviesos, benévolos o malévolos, los duendes siguen capturando la imaginación y el miedo de las personas, manteniendo su lugar en el vasto panorama de la mitología mundial. Los leñadores son figuras mitológicas que, aunque menos conocidas que los duendes, poseen una rica tradición en varias culturas. A menudo se los describe como seres humanoides grandes y robustos que habitan en los bosques y montañas. Su relación con el entorno natural es profunda y se les atribuyen habilidades sobrenaturales como la capacidad de controlar el fuego, comunicarse con los animales y, en algunos relatos, poseer fuerza sobrehumana. En la mitología nórdica, los leñadores tienen una presencia notable. Los Jotun, o gigantes, son seres enormes que habitan en las montañas y bosques de Escandinavia. Aunque no todos los Jotun son leñadores, muchos de ellos tienen una conexión estrecha con la naturaleza, especialmente con los árboles y la madera. Los cuentos populares escandinavos a menudo retratan a estos gigantes como guardianes de los bosques, con un poder formidable para proteger su territorio. En Norteamérica, los leñadores mitológicos han sido inmortalizados en leyendas como la de Paul Bunyan. Paul Bunyan es una figura folclórica que representa al leñador gigante, acompañado por su fiel buey azul, Babe. Según la leyenda, Bunyan y Babe eran tan grandes que sus huellas formaron los Grandes Lagos. Aunque Paul Bunyan es una figura más reciente en comparación con los seres mitológicos de otras culturas, su historia ha sido ampliamente difundida a través de libros, películas y festivales, convirtiéndose en un símbolo de la fortaleza y la perseverancia en la cultura norteamericana. En Europa del Este, los relatos de leñadores míticos también son comunes. En Rusia, por ejemplo, se habla del Leshy, un espíritu del bosque que a menudo se presenta como un hombre grande y peludo, similar a un leñador. El Leshy puede cambiar de tamaño y forma a voluntad y es conocido por proteger los bosques de los humanos que buscan dañarlos. Al igual que los duendes, el Leshy puede ser benévolo o malévolo, dependiendo de cómo se le trate y cómo se respeten las reglas del bosque. En la literatura y el cine, los leñadores han sido representados de diversas maneras. En algunos relatos son vistos como héroes que luchan contra fuerzas malignas para proteger a la comunidad. En otros, se les muestra como figuras solitarias y misteriosas, cuyas intenciones pueden ser ambiguas. Películas como Into the Woods, 2014, exploran la figura del leñador desde una perspectiva más moderna, mezclando elementos de varios cuentos de hadas para crear una narrativa compleja y multifacética.
La figura del leñador también ha sido utilizada en relatos de terror. En estos cuentos, los leñadores a menudo son retratados como seres oscuros y peligrosos que habitan en los bosques, esperando para acechar a los viajeros incautos. Esta dualidad en la representación de los leñadores refleja el miedo y el respeto que las personas han tenido históricamente por los bosques y las fuerzas desconocidas que puedan habitar en ellos. A lo largo de la historia, han existido numerosos casos documentados de experiencias paranormales que pueden estar relacionados con duendes y leñadores. Estos relatos, aunque a menudo desestimados por la ciencia, siguen fascinando a quienes creen en lo sobrenatural. Estas experiencias abarcan desde avistamientos inexplicables hasta interacciones directas con estas criaturas. Uno de los casos más conocidos de avistamientos de duendes proviene de Bangladesh. En esta región existe una creencia común en la existencia de los genios o jinn, que son similares a los duendes en otras culturas. Los jinn son seres espirituales que pueden ser benévolos o malévolos y son conocidos por habitar en lugares remotos y desiertos. Se han reportado numerosos encuentros con jinn en los que las personas afirman haber visto figuras pequeñas y misteriosas que desaparecen repentinamente. Estos relatos a menudo incluyen detalles sobre cómo los jinn interactúan con el entorno, moviendo objetos o provocando cambios en el clima. En México hay una leyenda particularmente intrigante sobre una joven que compró 3 duendes en un museo de curiosidades. Según la historia, después de llevar a los duendes a su hogar, comenzó a experimentar una serie de eventos paranormales. Objetos que se movían por sí solos, ruidos inexplicables durante la noche y apariciones fugaces de pequeñas figuras en su casa se volvieron eventos cotidianos. Aterrorizada, la joven buscó la ayuda de un curandero local, quien realizó un ritual para apaciguar a los duendes y restaurar la tranquilidad en su hogar. Este caso ha sido ampliamente discutido en foros y programas de televisión sobre lo paranormal en México. En Europa, los relatos de duendes y otros seres pequeños son igualmente frecuentes. En Irlanda, por ejemplo, las historias de encuentros con leprechauns siguen siendo comunes. Una historia notable es la de un granjero irlandés que afirmó haber encontrado un leprechaun en su campo. Según el granjero, el leprechaun intentó negociar su liberación ofreciéndole un pote de oro. Sin embargo, cuando el granjero intentó tomar el oro, el leprechaun desapareció, dejando al granjero con las manos vacías. Aunque escépticos consideran estas historias como producto de la imaginación o la superstición, los relatos persisten y forman parte integral de la cultura local. Los leñadores también han sido protagonistas de experiencias paranormales. En los bosques de Canadá hay numerosos relatos de avistamientos de figuras grandes y misteriosas, a menudo descritas como leñadores gigantes o espíritus del bosque. Un caso famoso es el del Hombre de las Montañas, una figura legendaria que se dice habita en las montañas rocosas. Los testigos afirman haber visto a un hombre enorme, vestido con ropa de leñador, que desaparece en el aire cuando se le intenta seguir. Algunos creen que estos avistamientos son espíritus de antiguos leñadores que murieron en los bosques, mientras que otros sugieren que podrían ser alucinaciones provocadas por la soledad y el aislamiento en las montañas. En Rusia, las historias sobre el Leshy incluyen numerosos encuentros paranormales. Se dice que los viajeros y los cazadores a veces escuchan voces que los llaman desde lo profundo del bosque, solo para descubrir que no hay nadie allí. Otros afirman haber visto figuras humanoides grandes moviéndose entre los árboles, desapareciendo tan rápidamente como aparecieron. Estas experiencias a menudo se acompañan de una sensación de temor y respeto hacia el bosque y sus habitantes espirituales. En conclusión, las experiencias paranormales relacionadas con duendes y leñadores son un fenómeno global que ha capturado la imaginación de las personas a lo largo de los siglos. Aunque no hay pruebas científicas que respalden la existencia de estas criaturas, los relatos y testimonios continúan proliferando, alimentando el misterio y el folclore en torno a estas enigmáticas figuras.
En conclusión, los duendes y los leñadores son criaturas mitológicas que han sido objeto de leyendas y relatos de horror en diferentes partes del mundo. A través de la historia, estas figuras han capturado la imaginación de las personas, apareciendo en cuentos populares, literatura y cine. Aunque las representaciones de duendes y leñadores varían ampliamente entre las culturas, comparten un hilo común de misterio y conexión con lo sobrenatural. Los duendes, pequeños y a menudo traviesos, son vistos en muchas culturas como guardianes de la naturaleza o como espíritus que pueden ayudar o dañar a los humanos. Desde los leprechauns irlandeses hasta los chaneques mexicanos, estos seres siguen siendo parte integral del folclore y la cultura popular. En la literatura y el cine, los duendes han sido retratados tanto como aliados mágicos como fuerzas caóticas, reflejando la dualidad de su naturaleza en las creencias populares. Por otro lado, los leñadores mitológicos, con su imponente presencia y sus habilidades sobrenaturales, representan la fuerza y el misterio de los bosques profundos. Ya sean los gigantes de la mitología nórdica, los poderosos leñadores norteamericanos como Paul Bunyan o los misteriosos Leshy rusos, estas figuras simbolizan la conexión entre el hombre y la naturaleza, a menudo destacando la lucha entre la civilización y lo salvaje. Los casos reales de experiencias paranormales relacionadas con duendes y leñadores, aunque difíciles de verificar, continúan fascinando a aquellos que buscan comprender lo inexplicable. Estos relatos, que van desde encuentros fugaces hasta interacciones aterradoras, añaden una capa de misterio a la existencia de estas criaturas, manteniendo vivo el interés y la curiosidad en torno a ellas. En este video hemos explorado las historias de duendes y leñadores, su representación en la literatura y el cine, y algunos de los casos paranormales más intrigantes asociados con estas figuras. Aunque no hay pruebas científicas de su existencia, el impacto cultural de los duendes y leñadores es innegable, reflejando el profundo deseo humano de encontrar significado en lo desconocido y lo sobrenatural. ¿Has sentido alguna vez que no estás solo en una habitación vacía? ¿O has visto sombras moverse en la oscuridad? En el mundo hay innumerables relatos de lo inexplicable, lo sobrenatural, lo paranormal. Y sabemos que tú tienes uno de esos relatos. Es hora de desenterrar esas experiencias y compartirlas con nosotros. Queremos escuchar cada escalofriante detalle, cada encuentro con lo desconocido. Envía tu historia paranormal al correo electrónico de la descripción. No te preocupes, tu identidad se mantendrá en secreto si lo deseas. Tu relato podría ser el próximo en ser destacado en nuestro canal. Cada historia es única, cada experiencia es fascinante. Desata el misterio y comparte tu historia paranormal con nosotros hoy mismo. No te pierdas la oportunidad de ser parte de algo más grande. Suscríbete, comparte y mantente atento a nuevas historias paranormales cada semana. Te esperamos del otro lado.